Buenas noches. Buenas. Entonces, aquí para que se vayan produciendo las asignaciones de los archivos dentro del disco, ¿sí? Ustedes saben que de esa manera es el tipo de información que ya queda almacenada de manera permanente en la computadora, ¿sí? Que esa es la diferencia principal en lo que consiste el almacenamiento en memoria principal y el almacenamiento en el disco, que la memoria principal siempre se trata de un dispositivo de almacenamiento en el cual el mismo es volátil, ¿sí? Que solamente es por un momento. En cambio, en la memoria secundaria se trata de información que va a estar almacenada de manera permanente. Entonces, frente a un solo recurso físico, que es el disco, y frente a varias solicitudes que ese disco, que ese sistema de archivos tiene de almacenar, varios archivos en memoria secundaria, tiene que haber una manera de organización de la mejor eficiencia, de la mejor manera posible en que esos archivos van a ser almacenados en disco. Dentro de la planificación del disco se ve distintos tipos de tiempos, ¿sí? Que consiste en los tiempos que demora en que se va a hacer una operación de lectura o una operación de escritura sobre un archivo. Este tiempo total va a ser la sumatoria de tres variables. ¿Cuáles son esas variables? Tenemos por un lado el tiempo de búsqueda. Ese tiempo de búsqueda, que también se llama como seek time en inglés, significa el tiempo que le va a llevar a un puntero desde la posición actual que se encuentre en el disco hasta ubicar un registro determinado. Supongamos que en este caso, por ejemplo, el puntero se encuentra el cabezal en el registro 12 y que tenga que asignar un archivo en el registro 8. Entonces, el tiempo de búsqueda va a ser lo que va a llevar a ese cabezal posicionarse del registro 12 al registro 8. Ese es en ese caso, por ejemplo, el tiempo de búsqueda. Luego, otro tipo de tiempo que nos menciona el tiempo total es el tiempo de latencia. El tiempo de latencia es cuando ese cabezal está ubicando los distintos registros que conforman un archivo, el tiempo que le llevará de un registro ubicar a el siguiente archivo, perdón, al siguiente registro de ese archivo. Por ejemplo, que en este caso, bueno, el cabezal se encuentre en el registro 8 y tenga que ubicar el registro 4, que es el próximo registro de ese archivo. Entonces, el tiempo que le va a llevar en ese caso de pasar del 8 al 4, ¿sí? Ese es el tiempo de latencia. Y luego está el tiempo de transferencia, que como ustedes saben, en memoria principal tiene que ser cargado el proceso que se está por ejecutar y también el archivo que esté asociado a la ejecución de ese proceso, si ese proceso trabaja con algún archivo o si se está por trabajar con un archivo en particular. Por ejemplo, cuando ustedes deciden agregar información en un archivo que ustedes tienen almacenado en la computadora. Para que se pueda hacer eso de manera interna, ese archivo que estaba almacenado en el disco necesita ser cargado en memoria principal, o sea, en memoria RAM. De esa manera, sí, se va a poder trabajar sobre ese archivo, ya sea que ustedes decidan cambiar el nombre del mismo, agregar información, cambiar de ubicación ese archivo de una parte de una computadora a otra, eso lo va a hacer cargándolo nuevamente en memoria principal. Ese tiempo de transferencia que es desde que se carga de memoria secundaria a memoria principal es el tiempo de transferencia. O viceversa, cuando ya se ha terminado de trabajar con ese archivo determinado y se necesita que, o sea, se permanezca de nuevo almacenado de manera permanente en el disco. Entonces pasa nuevamente de memoria principal a memoria secundaria.
Ese es el tiempo de transferencia que se refiere, el tiempo que se demora ese archivo de cargarse de un medio de almacenamiento a otro, ¿sí? Bien, entonces, la sumatoria de esos tres tipos de tiempos es el tiempo total que va a llevar para cualquier operación, ya sea de lectura o de escritura, para algún archivo determinado. Entonces, ¿cuáles son las maneras en que el sistema de archivos va a tener para ir determinando de qué manera va a ir solicitando, perdón, va a ir respondiendo estas solicitudes de asignación de archivos en la memoria secundaria? El primer algoritmo es el que se llama First Come, First Served, es decir, aquella primera solicitud que llega, ¿sí?, es la primera que se va a atender. Aquí en todos los algoritmos que vamos a ver, todas las solicitudes ingresan en una estructura de lista de espera, ¿sí? Y en el orden, en este caso, en el que van llegando esas solicitudes para que esos archivos sean almacenados en disco, es que se van a ir atendiendo las mismas. Luego tienen el que se llama Shortest Seek Time First, es decir, en este tipo de algoritmo lo que se va evaluando una por una en cada solicitud es el tiempo de búsqueda que va a llevar a ese cabezal desde la posición actual que esté a cada solicitud que tenga. Por ejemplo, si acá nosotros tenemos que en el disco este cabezal está en la posición 16 y tiene que asignar dos archivos. En este caso va a asignar un archivo en el registro 17 y otro en el registro 12. En ese caso, ¿cuál va a asignar primero? ¿Qué solicitud va a responder primero? La que tenga que almacenar en el registro 17, porque es la más cercana que tiene en ese momento según la posición actual de ese cabezal. Si el cabezal, por ejemplo, estuviera en el registro 7 y tiene que asignar un registro en un archivo en el registro 10 y otro registro en la posición 6. Entonces, en ese caso va a almacenar el que esté en la posición 6, porque es la más cercana a esa ubicación actual que tiene el cabezal. A eso se refiere este tipo de algoritmo, que siempre va a ubicar, va a atender primero aquella solicitud que sea más cercana a la posición actual del cabezal. En el caso en este que haya solicitudes que sean muy lejanas a esa posición actual del cabezal, quizás no lleguen a ser atendidas o se demoren, ¿sí? Porque siempre va a estar respondiendo aquellas solicitudes cuya distancia va a ser mucho más corta. Y estas solicitudes cuya distancia es más larga no van a ser atendidas o va a sufrir más demora en ser asignadas las mismas. Ese es el tipo de desventaja que este tipo de algoritmo presenta, ¿sí? Que es el de tiempo de búsqueda más corto. Luego está el que se llama scan o ascensor, ¿sí? Este tipo de algoritmo, ¿qué es lo que hace? Va a ir recorriendo desde el primer registro hasta el último. En este caso, por ejemplo, va a recorrer desde el registro 0 hasta el registro 31, ¿sí? Y a medida que vayan llegando las solicitudes, las va a ir respondiendo. Por ejemplo, que llegue un registro que necesite ser almacenado en el registro 9 y otro registro que necesite ser almacenado en el 14. Entonces, cuando empieza acá en el 0, ya tiene el disco de que tiene que asignar tanto en el 9 como en el 14. Cuando llegue al 9, ahí asignará ese registro que era necesario almacenar en ese registro, ¿sí? En el 9. Luego irá recorriendo los otros registros y cuando tenga que almacenar en el registro 14, ahí será asignado ese registro correspondiente. O sea, a medida que va pasando por esos registros, ¿sí? Va almacenando esos registros correspondientes. Y así hasta llegar al último registro, que en este caso es el 31. Una vez que llega a este último registro,
vuelve a recorrer a la inversa todos los registros de nuevo. Entonces, todas las peticiones que han ido llegando mientras este recorrido se fue produciendo, se va respondiendo. Por eso este tipo de algoritmo es más dinámico, porque a medida que van siendo, que van llegando las solicitudes, van siendo respondidas, ¿sí? Por eso se llama precisamente como scan, porque viene del término en inglés escaneo, que va haciendo todo este chequeo registro por registro. La particularidad es que siempre lo hace desde el primero hasta el último, ¿sí? Y luego está el look, que se llama así de esa manera, porque deriva precisamente de este último algoritmo, que es el que se llama scan o ascensor. El loop funciona simplemente de la misma manera, va a ir haciendo este escaneo, este chequeo desde el primer registro, pero lo va a hacer hasta aquella solicitud que tenga el registro más lejano, o sea, no lo va a hacer hasta el último registro sí o sí, como en el caso del scan. Por ejemplo, que tenga que asignar en el registro 6, en el registro 10 y en el registro 15. En ese caso, en ese contexto, el look va a escanear, va a chequear los registros del 0 al 15, no hasta el 31, porque el registro más lejano en ese caso que tenía que chequear era el 15, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene este tipo de algoritmo, que es el loop, ¿sí? De esta manera, simplemente va a ir registrando hasta el registro más distante. Esa es la manera en que se van produciendo, ¿sí? Los tipos de asignaciones en estos 4 tipos de algoritmos, ¿sí? Esos son los funcionamientos básicos que ustedes tenían que indicar en el práctico que estaba asociado a este tema, ¿sí? Que por un lado ustedes tenían que comparar las 4 organizaciones físicas, y por otro lado comparar los 4 tipos de algoritmos de planificación en disco. De esta manera es que se cierra acá el contenido en lo que hace referencia al sistema de archivos. ¿Qué temas van a ir en el sistema de archivos? ¿Sí? Que es el último tema que nosotros vimos para el parcial. El sistema de archivos, ustedes tienen que saber precisamente de qué se trata, ¿sí? Que es un módulo especial que forma parte del sistema operativo, que tiene, que cumple una de las funciones principales, ¿sí? Que es la de resguardar y gestionar toda la información que se almacena en el disco, ¿sí? Que es aquella unidad de almacenamiento que almacena de manera permanente la información dentro de la computadora. ¿Por qué no se utiliza lo que es la memoria principal? Porque la memoria principal tiene 2 características esenciales que no le permiten hacer eso, que es un recurso escaso, ¿sí? Que tiene una capacidad física limitada y que es principalmente de tipo de almacenamiento volátil, o sea que por un solo periodo de tiempo puede almacenar la información, que luego, ¿sí? Si la computadora se apaga, si no recibe energía eléctrica, esa información se pierde. Por eso es que surgió la necesidad de implementar este tipo de dispositivo de almacenamiento secundario, ¿sí? Después, en el caso del sistema de archivos, va a proveer una serie de funciones principales. ¿Cuáles son? Siempre la de proveer este tipo de visión abstracta, lógica de los archivos. Ustedes tienen que tener en claro que todo lo lógico está asociado a la información que se va a dar al usuario. Por ejemplo, si yo conozco de un archivo el nombre, eso es lo que se conoce como nombre simbólico, como nombre lógico, pero que no es
el nombre con que identifica internamente el sistema operativo a ese archivo. ¿Cómo lo identifica el sistema operativo? Lo identifica con un identificador, ¿sí? Que es precisamente ese campo que identifica de manera única a los archivos. Luego que todo archivo también tiene una ubicación lógica, que es la que el usuario conoce, ¿sí? Si yo creo un archivo dentro del escritorio de la computadora, sé que para ubicarlo necesito simplemente ir a equipo, escritorio, y ahí voy a encontrar ese archivo que yo creé, ¿sí? Pero que esa es ubicación lógica. La ubicación física es saber qué registro, qué sector ese archivo ocupa dentro del disco, ¿sí? Que esa es la ubicación física que maneja la computadora. Luego que también va a existir siempre una relación estrecha entre lo que es el sistema de archivos y los periféricos de entrada-salida. ¿Por qué? Porque los periféricos son siempre aquellos dispositivos que permiten siempre la creación de un nuevo archivo y también la difusión de ese archivo a otros dispositivos. Y que el sistema, el módulo de archivos, tiene que controlar que esos periféricos funcionen de la manera correcta, ¿sí? Y que están chequeando el correcto funcionamiento de esos periféricos, que si algo falla, tiene que indicarlo al usuario para si necesita alguna intervención por parte del usuario para que se pueda establecer eso de manera correcta. Después también saber que el sistema de archivos consiste en 5 subsistemas, que cada uno de esos subsistemas va permitiendo esa interacción entre usuario y sistema operativo en la computadora, ¿sí? Ustedes cualquier solicitud que hacen al sistema operativo, ustedes hacen una solicitud, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen doble clic sobre un archivo que ustedes quieren abrirlo. Internamente, hasta que se abra ese archivo, se van produciendo nivel por nivel, en donde cada uno de estos subsistemas va actuando, va generando un tipo de respuesta. En el caso de recuperación de directorio, se trata precisamente de que se haga esa conversión de ese nombre lógico, ese nombre simbólico que se le dio a ese archivo en identificador. Que ustedes saben, nombre lógico, el nombre que ustedes le dieron al archivo, identificador, el campo clave con que identifica el sistema operativo al mismo, ¿sí? Ahí hay una conversión para precisamente saber con qué tipo de archivo se está trabajando. El sistema básico de archivos, que ahí va a activar las dos rutinas básicas que se dan sobre todo archivo, que es el open y el close. El open, que consiste en que se va a iniciar ese trabajo con ese archivo, ya sea que se lo va a ejecutar, que se lo va a editar, que se lo va a cambiar de ubicación dentro de la computadora, que se va a hacer una copia, sea cual sea, ustedes ya saben todas las operaciones que se pueden hacer sobre los archivos. Eso indica el open que se está por trabajar con ese archivo. Y luego close, que consiste en que ya se libera el uso de ese archivo, que ya se termina de interactuar con el mismo y que ya está en condiciones de almacenarse de manera permanente ese archivo nuevamente en disco. Los métodos de organización física, que hace referencia a la manera en que físicamente están organizados esos archivos. Es decir, si tenemos contigua, indexada, encadenada o de tipo vitrine. Luego, los últimos dos niveles, técnicas de dispositivos de entrada-salida y planificación y control de entrada-salida, que están asociados a los periféricos y donde se chequea que esos periféricos estén conectados, que estén disponibles, que estén funcionando bien y que estén generando de manera eficiente esa interacción con los archivos con los cuales se está trabajando. ¿Qué más tienen que recordar? Dentro del sistema de archivos que hay
tres estructuras principales. Directorio, que es conjunto de todos los archivos que están almacenados. Archivo, que es el conjunto de todos los registros que conforman un archivo. Y registro, que es cada uno de los elementos que conforma un archivo. Los descriptores de archivos, que es toda la información común a cualquier tipo de documento. El identificador de archivo, la información de dónde está ubicado físicamente ese archivo dentro del disco y qué tipo de control de acceso está determinado para el mismo. Si se determinó que ese documento sea visible, oculto, que sea de solo escritura, si se le ha dado algún permiso de control total o no a algún usuario en particular, eso también lo tiene que tener a mano el sistema de archivos. Y luego saber que están organizados de dos maneras, ¿sí? Los archivos. Por un lado, la manera lógica, ¿sí? Que es la manera en que nosotros conocemos que está almacenada la información en carpetas, si creo subcarpetas dentro de una misma, si hice subdivisiones, particiones lógicas dentro del disco, y luego la organización física, que es la manera en que se van a ir asignando, ¿sí?, los archivos dentro del disco. Teníamos lo que es en primera medida la contigua, donde la característica principal es que los registros que conforman un archivo están ubicados de manera consecutiva, es decir, unos al lado del otro. Aquí, por ejemplo, se trabaja siempre con la estructura principal que yo les había nombrado, que es el directorio, es decir, el conjunto de todos los archivos que contiene el disco. En este caso, ustedes pueden observar, por ejemplo, que los campos que conforman este directorio es nombre de archivo, inicio, es decir, dónde comienza el primer registro de ese archivo, y la longitud, es decir, cuántos registros conforman ese documento. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, yo les podría preguntar cuál es el archivo que contiene más información. En este caso será correo porque está conformado por 6 registros. ¿Cuál es el archivo que contiene menos información? En este caso, por ejemplo, me dirían que es cuenta y F porque son los archivos más cortos, que simplemente tienen 2 registros como longitud, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja principal que este tipo de organización tiene? Que va generando estos huecos libres, es decir, que a medida que cada registro, cada archivo se va liberando, va dejando estos huecos libres y que quizás el puntero no pueda saber aprovechar, porque sí o sí la asignación se tiene que dar de manera consecutiva, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el caso de correo que tenía 6 registros, se almacenó desde el registro 19 hasta el 24. Quizás en ese momento el puntero no encontró entre todos los registros anteriores una cadena de 6 registros libres para poder almacenar, por ejemplo, ese archivo de extensión más larga. Después el encadenado, que simplemente consiste en que ahora el directorio va a consistir en el nombre de archivo, que siempre lo tiene registrado, el inicio, que es el registro en donde comienza un archivo, y el bloque final, es decir, cuál es el último registro que tiene ese archivo. ¿Por qué simplemente necesita esa información? Porque acá en este caso, cada registro va a contener la información de dónde continúa el próximo registro. O sea, aquí los registros que conforman un mismo archivo están dispersos, ¿sí? Ya pueden ubicar cualquier ubicación del disco. No hace falta que la asignación incluya posiciones consecutivas adyacentes. Entonces,
Aquí, en este caso, el encadenado, como ventaja tiene que puede aprovechar esos huecos, esos espacios libres que tiene el disco. Y cada uno de los registros se van enlazando, se van encadenando. Por eso se llama precisamente como asignación encadenada, ¿sí? ¿Y cómo sabe, en este caso, el puntero que se ha llegado al final del registro? Porque el último registro precisamente tiene el valor -1, que eso no corresponde a ninguna dirección de los registros. Ustedes observan que hay valores positivos, por ejemplo, del 0 al 31. No tengo una dirección, no tengo un registro que me indique -1. Por eso es de esa manera numérica que se le indica al sistema operativo que se ha llegado al final de ese registro. Luego teníamos la de indexada, ¿sí? En el caso de la indexada, aquí tenemos que un solo bloque especial formaba el bloque índice. O sea que ya desde el comienzo acá contamos con menos espacio disponible porque se tiene que reservar sí o sí especialmente un bloque para que almacene ese bloque índice. Ese bloque índice aquí, dentro de este tipo de asignación, era la estructura que me informa cuáles son los registros que conforman ese archivo y, por otro lado, el orden en que deben ser accedidos para indicar desde el comienzo hasta el final los archivos que conforman ese registro. Entonces, a partir de este bloque índice se van a conformar una serie de punteros. ¿Qué cantidad de punteros habrá? La cantidad de registros que conformen ese archivo en particular. Entonces, en este caso, el directorio se va a conformar solamente por dos campos, el nombre de archivo y bloque índice, por cada uno de los archivos que contenga este tipo de asignación. Y luego teníamos el de asignación B-tree, que su nombre viene de su término en inglés, que significa árbol, que significa que la estructura es de tipo arbórea. En toda estructura arbórea consiste en un nodo principal raíz, a través del cual se van haciendo las asignaciones conformando esta estructura de ambos lados. ¿Cómo se realiza la asignación en este tipo de estructura? Cada nodo, el nodo raíz, como todos los nodos nuevos que van a ir conformando cada registro nuevo, va a tener un nodo, un campo clave. Entonces, en el nodo raíz se establece este campo clave que tiene un valor numérico y cuando se desea asignar un nuevo nodo, se va haciendo la comparación de este campo que conforma ese nodo hijo, ese nuevo nodo donde se va a asignar este nuevo registro, qué campo, ¿sí? Qué valor tiene en comparación al valor de este nodo raíz. Si es mayor, se va a asignar a la derecha. Si es menor, se va a asignar hacia la izquierda. Y se trata de que este tipo de asignación, este tipo de estructura sea equilibrada. Es decir, que si del lado derecho tengo 3 niveles, del lado izquierdo también tengo que tener 3 niveles. Y si se produce que se tiene que hacer la lectura, que se tiene que trabajar con algún archivo, directamente lo que hace el algoritmo es comparar el campo clave de ese registro con el campo de ese nodo raíz. Si es mayor, ya sabe que ese registro tiene que estar ubicado a la derecha, o si es menor, que tiene que estar ubicado a la izquierda. Entonces, en ese sentido, me da una mayor rapidez, un tiempo de búsqueda mucho menor, porque puede ubicar de manera mucho más rápida ese registro en particular. Después, ¿qué otra parte tienen que contemplar en lo que es este tema? Lo que conforma, bueno, lo que yo les decía, dentro de la planificación del disco, ¿sí? Siempre va a tener dos cuestiones principales.
por un lado siempre tiene que registrar cuál es la cantidad de espacio disponible que tiene, ¿sí? Es decir, si se tiene que asignar un nuevo archivo, si se está creando un nuevo archivo y se lo necesita que se almacene, tiene que llevar un registro de cuál es la cantidad de información libre con la que cuenta para saber si puede asignar ese nuevo archivo o no. Si tiene que borrar algún archivo o una carpeta que contiene una serie de archivos, ese nuevo espacio libre generado también lo tiene que actualizar. O sea, es importante que tanto el espacio ocupado que tenga con información como el espacio, la cantidad de espacio disponible que tenga ese disco, ¿sí? Tenga también registro, porque cada vez que necesite actualizar algún archivo nuevo, siempre tiene que estar ese chequeo interno si se va a poder almacenar o no. Por ejemplo, cuando ustedes deciden almacenar, descargar, instalar alguna nueva aplicación. Cuando se hace esa instalación, lo que hace el sistema de archivos, por ejemplo, es chequear qué espacio disponible ustedes tienen en la computadora en ese disco, si se puede realmente hacer esa instalación o no. Si hay espacio disponible suficiente, sí lo va a poder hacer. Si no, muestra esa advertencia, ese mensaje de error de que el espacio disponible no es suficiente, de que necesita que ustedes como usuarios creen más espacio libre para poder, por ejemplo, instalar esa aplicación nueva que ustedes quieran hacer. Bien, eso es todo lo que va a ir de este tema, ¿sí? De sistemas de archivos. ¿Qué es lo que puede ir de práctica? Que, por ejemplo, ustedes tengan un tipo de información como directorio y disco y que ustedes tengan que determinar cuál es el archivo más extenso, cuál es el archivo más corto, o que se les muestre, por ejemplo, la explicación de alguna asignación y que ustedes tengan que identificar qué tipo de asignación se hizo, si se hizo encadenada, si se hizo indexada, si se hizo de tipo Vitrine o si se hizo la contigua. Si, por ejemplo, se explica el funcionamiento, la asignación de alguna de las pistas y calcular, por ejemplo, el tiempo de búsqueda del cabezal o calcular el tiempo de latencia, ¿sí? En ese caso, cuando el cabezal está ubicado en un registro y tenga que ubicar al próximo registro, ¿sí? Eso es lo que va a ir de sistema de archivos. ¿Cuáles son los otros dos temas que yo les había informado que van? Por un lado está el de administrador de memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de este tema, de administrador de memoria? Ya les ubico bien, aquí para que ustedes vean. De sistema de archivos no hay ninguna duda. Hasta acá no. Bueno, entonces, de administrador de memoria, ¿por qué es importante que se haga el estudio especial? Porque se trata de un recurso que, como ustedes saben, todo proceso que va a ser ejecutado en la computadora necesita ser cargado en memoria principal. Si un proceso no es cargado en memoria principal y no tiene asignado uso de CPU, ese proceso no se ejecuta. Por eso es que es importante el estudio de este tipo de almacenamiento. ¿Qué características son las que se resaltan de la memoria principal? Es un recurso escaso, es volátil, solamente puede almacenar por un tiempo la información. Está conformado por un conjunto de celdas. Cada una de esas celdas tiene una dirección porque es a través de esa manera que el puntero va a ubicar una celda determinada. ¿Qué información puede contener esa celda? Datos, instrucciones o resultados temporales que se vayan produciendo de la ejecución de esos procesos.
¿Por qué se llama primaria? Porque es el tipo de almacenamiento que surgió en las primeras computadoras y que estaban creadas precisamente para cargar los procesos, almacenar todos los resultados temporales que se iban produciendo de ese tipo de ejecución. Cómo se necesitaba que la computadora almacene información de manera permanente, es que surgió la memoria secundaria como tipo de almacenamiento de soporte para la memoria primaria. Por eso es que se llama con ese término. ¿Cuáles son las etapas que tiene todo proceso para ser cargado en memoria principal? Que comienza con la etapa de traducción. ¿Por qué? Porque ese programa, ese proceso, está conformado en lenguaje fuente, es decir, un lenguaje que la máquina no reconoce. La máquina trabaja con lo que se llama lenguaje precisamente máquina. Entonces, se necesita una traducción para convertir en el lenguaje en que pueda reconocer el sistema operativo. Estos objetos que se van produciendo se van unificando en la próxima etapa, que es de linkeado. Ahí se va a obtener un solo bloque que corresponde a la etapa de cargado. En la parte de bloque temporal se llama precisamente así porque se almacena en una dirección de memoria que luego puede cambiar, por eso se llama de esa manera. Luego ese bloque pasará finalmente a la etapa de ejecución, en donde ya ese bloque se denomina bloque fijo, precisamente porque ya la ubicación en memoria principal no se modifica, porque ya el proceso se está ejecutando. Estas etapas son de maneras consecutivas, no puede variar el orden, es el mismo para cualquier tipo de proceso, ¿sí? Y cada una de las etapas va produciendo un resultado que es la entrada para la siguiente, por eso se tienen que dar estas etapas de manera consecutiva, ¿sí? Luego teníamos qué maneras iba implementando el administrador de memoria para asignar esos procesos que necesitan ser cargados. Una de esas maneras era las particiones fijas, que consistía en prefijar con antelación el tamaño de las celdas. El primer esquema consistía en que cada una de las celdas tenía una estructura de cola en donde todas las solicitudes, todos los procesos iban ingresando a esta estructura de lista de espera y a medida se chequeaba si ese proceso se trataba que necesitaba menos memoria, se asignaba a las celdas más pequeñas, y si se trataba de procesos más complejos que requieren más cantidad de memoria, pasaban a las estructuras con asignaciones con más capacidad. En el otro esquema se trataba de una sola estructura de lista en donde se iba produciendo las asignaciones a medida que llegaban, se iban asignando y prefijándose en ese momento a cada una de las asignaciones de memoria principal. De estos dos esquemas, el esquema B es mucho más dinámico, pero tiene la desventaja de que se necesita más cantidad de recursos para que ese dinamismo pueda producirse. En cambio, en el esquema A era más fácil de implementar porque era ya de una manera más simple, más práctica, pero la desventaja que tiene es que quizás no llegaban procesos con requerimientos de más capacidad de almacenamiento, por lo que estas celdas con más capacidad no llegaban a asignarse. Por eso representaba una de las desventajas principales, por ejemplo, para este tipo de proceso. Y todo esquema, todo algoritmo tiene que cumplir el lema principal de que se tiene que aprovechar al máximo la asignación de memoria principal. Luego empezaba la variante de las particiones variables, que se trata de unificar a través de la compactación.
¿sí? La compactación lo que intenta resolver es la fragmentación, que es que se producen huecos, espacios libres en las celdas, ¿sí?, de memoria principal, y a través de la compactación se trata de unificar esas celdas con información, ¿sí?, o mover las celdas de tal modo que ese nuevo proceso que llegue, ¿sí?, se pueda asignar. Entonces, seguramente va a haber un ejercicio de práctica en el cual se les va a indicar un esquema inicial, ¿sí?, de memoria principal, y a través de la cual ustedes tengan que realizar la compactación, es decir, ver de qué manera van a unificar las celdas para poder asignar ese nuevo proceso que llega, ¿sí? Luego ustedes también tienen que tener en claro en qué consiste el swapping y el overlays. El overlays y el swapping son dos conceptos que están asociados a la sobresaturación de memoria, es decir, cuando todas las celdas de memoria principal están ocupadas y se necesita ir cambiando el dinamismo, el funcionamiento de esa memoria como para que se puedan seguir cargando procesos. En el caso de overlays consiste en que los procesos van a ir siendo asignados, esos bloques de esos procesos, a medida que sean convocados. Cuando ese bloque terminó de ejecutarse, se libera memoria principal y se puede convocar al siguiente bloque. Por eso consiste el overlays, también se lo conoce como reemplazo de módulos, porque a medida que va ocupando, liberando memoria principal, va cargándose el siguiente. Y luego el swapping, que consiste en el intercambio entre memoria principal y memoria secundaria. ¿Cuándo va a existir este intercambio? También cuando todas las celdas de memoria principal estén cargados con procesos y llegue un proceso que tiene prioridad alta, que necesita ser ejecutado sí o sí en ese momento. Entonces, en ese caso, lo que hace el administrador es liberar memoria principal, algunas celdas libres, pasando la información de esas celdas momentáneamente a memoria secundaria. Carga este nuevo proceso con prioridad alta, lo ejecuta, se termina de ejecutar el mismo, libera esas celdas determinadas y vuelve a cargar lo que había enviado al disco, ¿sí? Por eso se llama de que el swapping consiste en ese intercambio. Luego, lo que consiste el concepto de memoria virtual, que está asociado a lo que es la virtualización de la memoria principal, o sea, hacer de cuenta que existe otra memoria paralela, pero acá el objetivo, ¿cuál es? Lograr esa abstracción de que un proceso, simplemente para ese proceso, solamente ese está ejecutándose, que no hay otros procesos que están ejecutándose. ¿Por qué? Porque de esa manera, a través de la abstracción, se evita que esos procesos puedan entrar en conflicto. ¿Por qué entrarían en conflicto? Porque están compitiendo por los mismos recursos, que son CPU, memoria principal. Entonces, de esa manera, solamente para ese proceso existe esa memoria que ha sido asignada para cargarse ese proceso y no sabe de la existencia de los demás. ¿Cuál es uno de los esquemas de memoria virtual que habíamos visto? Nosotros teníamos, por ejemplo, el de esquema simple. El de esquema simple consiste en que se lograba esta duplicación de la memoria física real. Por ejemplo, en este caso está conformada por 3 celdas de cada tamaño determinado. En el caso de la memoria virtual va a consistir en la misma estructura, 3 celdas, cada una va a tener el mismo tamaño físico real de la memoria principal. Y en ese caso, el directorio va a llevar registro de todas las direcciones físicas, ¿sí?, que va a consistir en el par ordenado dirección y palabra,
Y en el caso de la memoria virtual también, ese par ordenado en donde va a consistir la dirección virtual y palabra. En el contexto de memoria, palabra significa qué es lo que contiene la celda. Si contiene datos, si contiene instrucciones o esos resultados temporales que se van produciendo en la ejecución de los procesos. Ese era la virtualización, por ejemplo, como esquema simple. Luego estaba el esquema de los múltiples segmentos, es decir, aquel esquema en el cual cada celda es dividida en segmentos. Esos segmentos pueden ser de distintos tamaños. Cada segmento puede almacenar distintos procesos. Es otra manera en que se va logrando esa abstracción, ese aislamiento entre todos los procesos que van siendo cargados en memoria principal. Acá también vamos a tener un directorio en donde se vaya registrando las direcciones físicas correspondientes con las direcciones virtuales de la memoria virtual de múltiples segmentos, ¿sí? Y por último tenemos el paginado que consiste en dividir la memoria física real. Ahora se lo va a dividir en bloques, pero la característica es que cada bloque, cada segmento va a tener el mismo tamaño. Por eso se llama como páginas, porque se determina que cada una de esas divisiones tienen el mismo tamaño. Y también va a existir un directorio en donde se va a ir haciendo esta correspondencia de que memoria física con qué número de página corresponde esa memoria, esa celda física en la memoria real, ¿sí? Esas son las tres maneras en que se virtualiza internamente la memoria RAM, ¿sí? Y el objetivo siempre es ese, lograr esa abstracción, lograr ese aislamiento entre los procesos que están cargados en memoria principal. Eso es lo que corresponde al administrador de memoria. ¿Hay alguna duda, consulta de este tema? Bien, entonces, el próximo tema, que es el último, consistía en redes informáticas, ¿sí? El concepto principal que ustedes tienen que tener de este tema es precisamente qué es una red informática, ¿sí? Que consiste en ese conjunto de elementos que están conformados para ofrecer algún tipo de funcionalidad, algún tipo de servicio, ¿sí? Porque precisamente para eso se ha conformado esa red informática. Es un conjunto de dispositivos que están interconectados a través de los cuales se va a poder compartir información, se va a poder compartir recursos y voy a poder acceder a servicios que de otra manera no lo voy a poder realizar. Las redes se pueden clasificar de distintas maneras, entonces se les puede dar, por ejemplo, una red y que ustedes determinen los distintos parámetros con que se puede clasificar esa red. Se puede clasificar por la accesibilidad, si es tipo pública, privada, según el alcance geográfico delimitado que esa red tenga, si es una red LAN, es decir, un área pequeña, si se trata ya de un área de tipo virtual que se ha instaurado mucho en lo que es desde la pandemia en la mayoría de las organizaciones educativas y laborales para poder seguir permitiendo este trabajo remoto por parte de sus empleados. Después las redes de tipo CAM, que consiste en esas redes informáticas que ya abarcan unos grandes espacios geográficas, ¿sí? Como ser, por ejemplo, complejos industriales o universidades que tienen un campus, ¿sí? Que tienen manzanas y en donde las redes
locales se van interconectando, obteniendo esta red mucho más amplia. Después teníamos las redes ya más extensas, por ejemplo, las redes MAN, en donde ya hace a un área metropolitana, o sea, a una ciudad, y luego las redes de tipo WAN, que ya ahí, por ejemplo, conlleva a una red geográfica mucho más grande, como por ejemplo la que compartimos todos los que vivimos dentro de Argentina. ¿De qué otra manera también se podía clasificar las redes? Según los tipos de medios guiados, ¿sí? Sí tenemos medios guiados, que son todos los medios físicos, como ser los cables de par trenzado, coaxial, fibra óptica, a través de los cuales viajan los datos, o medios no guiados, que son los medios a través de redes inalámbricas, infrarrojos y demás, a través de los cuales viajan los datos. También podríamos clasificar las redes según el tipo de relación funcional que existe. Si se trata de cliente-servidor, en donde sí o sí existe un servidor que brinda un servicio a todos los demás nodos, que son los clientes, o peer-to-peer, que se trata de que todos los nodos, todos los dispositivos están a un mismo nivel. También a través de la ubicación física de esos nodos, cómo están ubicados, si están de tipo bus, estrella, anillo, doble anillo, árbol, malla, o totalmente conexa o mixta, que ya es la mezcla de alguna de las dos anteriores, según el tipo de transmisión en que se envían y reciben los datos, que pueden ser de tipo simplex, half duplex o full duplex. Después, conocer lo que es un protocolo de redes, ¿sí? Que es ese medio de comunicación que se tiene que establecer entre los dispositivos para que se pueda realizar el envío y la recepción de la información. Que existen varios tipos de protocolos de redes, los más conocidos consisten los asociados a las tecnologías de Ethernet, Token Ring, WLAN y Bluetooth, que cada protocolo está conformado por un código que lo identifica de manera única de los demás. ¿Qué es lo que también tienen que conocer? ¿Cuáles son los tipos de dispositivos que conforman una red? Ordenador, que hace referencia a tablets, celulares, notebook, netbook, computadoras de escritorios, las tarjetas de red que están asociadas dentro de estos dispositivos y que tienen la característica principal de que tienen una dirección MAC que las identifica de manera única a través de esa red. También que cada dispositivo tiene una dirección IP, que esa es el tipo de dirección que... Profe, las tarjetas de red vendrían a ser... Disculpe. Me ha hecho asustar, por Dios. Sí. Profe, las tarjetas de red vendrían a ser los chips, por ejemplo, de teléfono, o como se usaba los de Wi-Fi, ¿vio? Antes, que se conectaba el puerto USB y tenía un chip de Claro, por ejemplo. Las tarjetas de red acá hacen no tiene una tarjeta, digamos. Hacen especialmente referencia, ¿sí?, a las tarjetas que están insertadas dentro de las ranuras PCI, dentro de las computadoras, que permiten la conectividad de la computadora a una red informática. Si vos en una notebook, netbook, computadora de escritorio no tenés una tarjeta de red, no vas a poder estar conectada a internet, no vas a poder formar parte de una red informática. A ese elemento hace referencia. Ah, bien. Bien. ¿Sí? Digo. Bien. Entonces, ese es el tipo de conexión que tiene que existir, ¿sí? ¿Qué tipos de servidores ustedes pueden encontrar? Hay un montón, ¿sí? La esencia principal es que un servidor es un dispositivo que siempre va a ofrecer un servicio. A través de ese servicio es que todos los nodos pueden acceder al mismo. Si tengo un servidor de impresora, todas las computadoras pueden imprimir a esa impresora. Si necesito enviar un mail, necesito tener un servidor de correo asociado para poder enviar ese correo.
Si necesito utilizar teléfono celular, sí o sí, tengo que estar asociada a una empresa de servidor de telefonía. O sea, siempre el dispositivo que utilice ese tipo de servicio tiene que estar asociado al mismo para que pueda utilizar el mismo. ¿Cuál es la diferencia principal con sistemas distribuidos y red informática? Que red informática básicamente estamos haciendo referencia a esa red que está asociada en donde están conectadas las distintas redes LAN, las distintas redes para conformar lo que es la red de Internet. Sistemas distribuidos que hace referencia a redes, a tipos de redes que están conectadas, ¿sí? En donde tienen una serie de características principales. Por un lado, la concurrencia, en donde se trata de que si accedo a cualquier dispositivo de ese sistema distribuido, voy a poder seguir accediendo al mismo tipo de servicio. Una cadena de cajeros automáticos es un sistema distribuido. Voy a cualquier cajero que conforma parte de, por ejemplo, la red Banelco y voy a encontrar el mismo menú. Pongo mi clave asociada a esa tarjeta y voy a encontrar las mismas opciones, ¿sí? Accedo a una página web. A esa página, si yo la ingreso a través del celular, de la computadora, voy a encontrar la misma información. También otra característica es la carencia de reloj global, que no importa el momento en que yo acceda a ese servicio, a ese sistema distribuido, voy a seguir obteniendo el mismo tipo de accesibilidad. ¿El home banking también funcionaría así, profe? Claro, exactamente, es un sistema distribuido, porque yo lo puedo acceder a través del celular, a través de la página, y voy a encontrar siempre el mismo tipo de información, ¿sí? Y que se refiere a otra característica de los fallos independientes de los componentes, que si alguno de esos componentes asociados a ese sistema falla, el sistema sigue funcionando, no afecta el funcionamiento. Un cajero deja de funcionar, va a seguir funcionando la misma red. Voy a otro cajero y voy a poder seguir utilizando el servicio, ¿sí? Esas son las características sobresalientes del sistema distribuido. Luego, ¿cuáles son las diferencias Internet, intranet y extranet? Son tres conceptos claramente definidos. Internet es el concepto que más asociado ustedes tienen, es aquella serie de redes que están interconectadas, gubernamentales, educativas, privadas, públicas, a nivel mundial, con la cual todos estamos conectados. Intranet y extranet están ya asociados a lo que es en el caso de instituciones educativas, empresariales, en donde se establecen una serie de medidas de seguridad, de privacidad, para evitar que personas ajenas a esa organización ingresen a recursos que solamente pertenecen a esa empresa. Entonces, a través de un sistema de logueo, donde tenés usuario y clave, vas a poder acceder a la información, a las computadoras, a los servidores, a lo que esté establecido para tu usuario, si formas parte de esa organización. En el caso de extranet, también se comparte información, pero ya está de manera más limitada, porque se trata de personas que no forman el 100% parte de la organización, solamente se determina de que cierta información, de que ciertos recursos se puedan compartir. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? ¿Va a ser fácil el parcial, profe? Si estudian, sí. Así que el parcial va a ser entonces el miércoles, ¿sí? Vamos a tener a las 8:30, ¿sí? Va a ser a través del formulario. Entonces, tienen que asegurarse que en el lugar en que estén tengan conectividad, ¿sí? Si tienen problemas de internet o demás, no van a poder recomenzar el parcial. ¿Qué más? ¿Usted Tener la manda el link cámara. antes, profe?
Ustedes se tienen que conectar al Zoom, el mismo que utilizamos para las clases de los miércoles, ¿sí? Bien. A través de ese Zoom se les va a enviar, cuando estén conectados todos, el link del formulario. Ahí ya se establece el tiempo de inicio, y una vez cumplido el plazo que se les va a informar, si no han enviado el formulario, no se va a poder contar el parcial como nota, ¿sí? Una vez que terminen de rendir todos, después se habilita el envío de las respuestas. Por eso es importante que ustedes escriban bien el correo que ustedes van a indicar, si no, no les va a llegar de manera correcta el resultado final. Los que promocionan son los que han sacado más de 7 en el primero, ahora los que saquen más de 7 en el segundo, todavía tienen otra posibilidad para recuperar el parcial el próximo lunes, ¿sí? Para los que han desaprobado, o el integral si es que desaprobaron el recuperatorio del primero. Profe, Sí, ¿no era con 7 la promoción? sí. O sea, Claro. tienes que sacar 7 o más. Claro, no, porque recién decía si lo que tenía más de 7. No, para los programadores es 7 igual o mayor. Ok, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les deseo muchos éxitos, estudien y bueno, nos estamos conectando entonces el miércoles. Bien, profe. Gracias, profe. profe. Bien, Muchas profe, gracias. gracias. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.